Hola, muy buenos días para todos y para toda la familia que está con nosotros a esta hora en Fuego AM. Y hoy le estamos dando la bienvenida a este primer programa, a este ministerio que se llama Mujeres de Reino. Esta frase la han escuchado acá en Fuego AM, en un comienzo el programa de las mañanas, pero ahora con un programa independiente solo para ese ministerio de mujeres. Me acompaña la pastora Marcela Sarmiento a esta hora con nosotros para estar hablando sobre todos estos temas maravillosos que vamos a tener en este programa Mujeres de Reino. Así es, pastora. Muy buenos días para su merced y muy buenos días para todas aquellas personas que nos están escuchando allí en la radio, en las redes sociales. Es maravilloso este espacio que se abre a partir de hoy y así como lo dice, Mujeres de Reino. Que usted allí pueda compartir con muchas mujeres este programa. Son temas que a partir de hoy, hasta que el Señor nos lo permita, vamos a compartir temas entre todas las áreas de nuestra vida, para todas nuestras mujeres oyentes. Y bueno, pues si usted está con su esposo, con sus hijos, con quien sea, están ahí, válido, ¿cierto? Prestos para que escuchen también y apoyen a esas mujeres valientes de Reino. Así es, asomaditas y asomaditos todos por esa ventanita de Mujeres de Reino. Y vamos a iniciar de una vez porque el tiempo es corto en la radio. Y el tema que tenemos para hoy, el nombre del tema, ¿cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu autoestima? Vamos a hablar de esa baja autoestima en las mujeres, específicamente en las mujeres en el día de hoy. ¿Qué tal el tema? Pastora. Fuerte. Lo digo, claro que sí, es un tema que el Señor nos dio para este primer programa y es para abrir puertas. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver cómo nos estamos viendo, sí, y de ahí para adelante empezar a recibir todo lo que tiene el Señor para nosotros. Entonces creo que es el primer tema que abre puertas, ¿cierto? Para lo que el Señor quiere de aquí para adelante, ¿cierto? Y uno dice, bueno, cuando uno habla de autoestima, ¿qué es eso? ¿cierto? Es uno dice, una buena pregunta. ¿Pero qué será eso de autoestima? Y uno empieza a indagar y tú no vas a encontrar esa palabra en la Biblia, ¿cierto? No va a decir el versículo de Éxodo, de Salmos, habla de la autoestima, pero sí habla de algo importante y es el valor. El valor, ¿cierto? que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos. Ese Entonces, valor. Uno empieza a indagar, pastora, y uno dice, bueno, muchas corrientes y muchas personas hablan de esto y uno dice, hay que diferenciar dos conceptos, ¿cierto? Y sí, yo lo pude de pronto indagar allí y decía... Estudiar. Sí, entonces decía, ¿qué diferencia? Autoimagen y autoestima. Cuando yo hablo de auto es lo que yo percibo, revisión ¿cierto? propia. Una revisión propia. Entonces dice, la autoimagen es, así como lo dice su palabra, la imagen que cada uno tenemos de nosotros mismos en nuestra mente. Entonces es como yo me veo. Pero ¿qué es la autoestima? Y esa misma palabra lo dice, es el valor que sentimos por nosotros mismos y aún el valor que pensamos que tienen las demás personas sobre mí, ¿cierto? Entonces, la autoimagen, como yo me veo, y la autoestima es el valor que yo me doy. Exacto, ese valor, esa opinión que tenemos de nosotros mismos. De nosotros mismos. En este caso, de nosotras mismas. Exacto. Esa opinión y cómo está ese valor, cómo nos valoramos, cómo nos damos un valor. Y a veces ese saldo está en completamente rojo. Ceros, así como cuando uno pasa la tarjeta y dice fondos insuficientes, exacto, valor insuficiente. Ajá. Autoestima baja, es decir, el valor, y yo sé que ya muchas mujeres se están identificando en este momento y están diciendo, sí, este programa es para mí. Yo tengo la autoestima baja, tengo muy poquito valor de mí misma, una opinión terrible. Por eso es que a veces vemos mujeres, yo creo, ahora que me pongo a pensar de cuando yo era como adolescente, tenía un problema de autoestima y yo hablaba muy mal de mí.
Y ese era el valor que yo me daba, cómo me veía y cómo me valoraba. Yo me decía cosas terribles, tonta y no sé qué, y es que usted no ve, es que me hablaba muchas cosas a mí misma de lo terrible que me parecía mi manera de verme. Es que usted es fea, es que usted es terrible. Muchas veces esos conceptos que tenemos hacia nosotros mismos. Claro, y es así, y es clarísimo, porque dice, aparte de eso, es la suma de la confianza y el respeto que yo me llevo, ¿cierto? Y su merced lo toca y es algo que, mejor dicho, uno dice de dónde viene, para dónde va, en dónde estamos, y yo creo que todas las mujeres dicen, bueno, voy a ponerle un poquito más de volumen porque este tema está, sí, pero maravilloso. Y uno dice, pastora, creo que uno de los mayores problemas y esas etapas de la vida en la que esa autoestima empieza a fluctuar es efectivamente la adolescencia. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es cuando nosotros muchas veces en esa etapa necesitamos ser aceptados por un grupo X, Y, Z. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo me estoy viendo? Sí. ¿Cómo realmente me estoy viendo? Y el autoestima es eso, cómo me estoy viendo y cómo realmente yo estoy reflejando eso ante los demás y cómo me están viendo los demás. Su merced decía, y yo me decía que porque era así, porque era asá, y uno dice, y porque estoy gordo, y porque soy flaco, y porque no tengo, y porque ella tiene más que yo y yo no tengo, ¿sí? Y yo decía, y creo que las mujeres desafortunadamente caemos en ese error. Sí. En ese error y es... o sea, literalmente vernos enfrente de un espejo y empezar a decir, y yo estoy gorda, y yo estoy fea, y yo quisiera tener un poquito más acá y un poquito menos allí, ¿cierto? Y yo digo, creo que todas caemos en ese error porque es un error grandísimo. De pronto en ese instante ninguna se da cuenta que es un error, pero al pasar del tiempo nos damos cuenta que eso es algo insignificante. Y su merced lo decía, y yo también en algún momento lo sentí cuando quedé embarazada. Sí, de mi primera hija, hoy ya tiene 18 años, y yo decía, yo me veía como una mujer bella, me gustaba vestirme muy agradable, porque eso era lo que yo quería reflejarle a los demás, ¿sí? Claro. Entonces yo decía, ay, güey, venga, y este cuerpo está como bonito. Quedo en embarazo y el cuerpo se cambia y se transforma totalmente. Entonces ahí ya no tenemos valor. No, entonces yo decía... Para mí, el concepto, el valor era el espejo, lo que yo estaba viendo en ese espejo, y cuando yo digo, ya eso no está, digo, entonces, ¿yo qué valía? Lo que yo estaba viendo en el espejo era mi valor. Entonces empieza a fluctuar en todas las etapas de nuestra vida muchísimas cosas, ¿sí? Y sé que muchas mujeres de pronto empiezan a ver, y bueno, ¿y de dónde surge? ¿De dónde surge realmente esa baja autoestima? Y es esa evaluación negativa que tenemos de nosotros mismos, esa dificultad que tenemos de reconocer lo que tenemos bueno. ¿Por qué? Porque para nosotros es fácil reconocer nuestras cosas negativas, pero nunca reconocer las cosas positivas que tenemos. Tristemente. Entonces, hay varias cosas que vamos a tener en cuenta en el día de hoy con nuestro programa de cómo está tu autoestima para ir valorando estas palabras, esa opinión que tenemos de nosotros mismos, ese valor, cómo está ese valor que tenemos de nosotros mismos, cómo está la aceptación que tenemos de nosotros mismos y en qué estamos basando ese valor. Lo estaba diciendo la pastora Marcelita. ¿En dónde está ese valor? ¿Dónde me estoy parando yo para decir yo valgo? Así es. ¿Cuál es mi valor? Hablábamos del cuerpo, el ejemplo que teníamos del cuerpo en el caso mío en la adolescencia era muy similar, pero yo todo me lo veía feo, todo me lo veía grande, chiquito, no me gustaba absolutamente nada de lo mío. Cuando nosotros, en ese punto, cuando no conocemos de Dios, ojo, o cuando conocemos de Dios, pero no sabemos quién es Dios en nuestra vida, estamos basando ese valor ¿en qué? En la riqueza, en la economía que tenemos, en el dinero que tenemos en el bolsillo, o en nuestra apariencia física, en la fuerza que nosotros tenemos, las cosas que podemos hacer, en la popularidad
Así es que todo eso está disfrazadito ahí y ese es mi valor, la popularidad que yo tengo, el trabajo que yo tengo, todo eso, las amistades que yo tengo, el valor me lo da las amistades que yo tengo, pero nada de estos ingredientes nos van a dar el valor real que nosotros tenemos, ni nos van a subir nuestra autoestima, ninguna de esas cosas. No, y por el contrario, y uno empieza a decir, bueno, ¿y de dónde empieza a surgir todas esas ideas y dónde empieza a surgir ese valor? ¿Cierto? Yo digo, todo en nuestra vida se construye desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, ¿cierto? El Señor nos habla allí en su palabra, pastora, y es que Él nos hizo a imagen y semejanza suya, ¿cierto? Yo digo, a imagen y semejanza del Señor nos hizo perfectos, pero nosotros nunca logramos ver esas cosas maravillosas en nosotros, ¿cierto? Y todo lo que nosotros hemos vivido durante toda esa etapa es lo que hace que en la adolescencia, aún en la adultez, ¿cierto? Empiece nuestra autoestima a fluctuar y a bajarse, ¿sí? Y así como lo decimos. Entonces uno empieza de verdad a darse cuenta que la autoestima está basada en lo que su merced nos decía. Entonces, en lo que tengo, en lo que no tengo, pero realmente eso es como nuestro espejo, ¿cierto? Ese es el espejo. Entonces mi espejo es lo que piensan los demás de mí, el espejo es si yo tengo o no tengo, pero eso es cuando yo desafortunadamente no conozco o estoy apartada del Señor. Cuando yo conozco realmente quién es el Señor y cuál es el valor que Él me empieza a dar, digámoslo así, nuestro chip empieza a cambiar, ¿cierto? Como que es quitado ese chip de tú vales por lo que tienes, pero cuando yo conozco al Señor realmente me doy cuenta cuál es el valor que yo tengo, porque me estoy reflejando en esa imagen perfecta que el Señor me ha dado, en esa creación maravillosa que el Señor ha hecho en mí y que nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque mis papás, porque mi esposo, porque mis amigas, porque mis amigos me han vendido una imagen equivocada y yo caigo en el error de que lo escucho, lo pongo en mis pensamientos y lo bajo a mi corazón y me lo creo. Exacto. Porque si yo tengo un problema de autoestima, necesito esa aceptación, ahí es donde yo veo allá algo donde otras mujeres son aceptadas, entonces, eso es la que se viste bien, claro. Todo eso, es la que, es que es la que tiene plata, tengo que conseguir plata. Es que tengo que tener muy buen cuerpo. En eso se ha avanzado muchas series de televisión. Correcto. En Colombia que nosotros podemos ver porque la aceptación y el valor está ahí en el cuerpo. Entonces vamos tomando de cada lado, pero realmente estamos basados para que podamos salir de ese problema de la baja autoestima. Debemos empezar por el comienzo y es entender de dónde venimos, que es lo que estamos precisamente conversando en este momento. Correcto. ¿De dónde venimos? ¿De quién somos hijos? ¿Cómo hemos sido creados? ¿Cómo hemos sido pensados? La palabra de Dios nos dice que hemos sido pensados desde antes de la fundación del mundo, pensados por Dios, dándonos ese valor. Es ahí donde está el valor inicial. Allí donde lo que estábamos diciendo, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y miren ustedes lo que dice el Salmo 139, si lo vemos allí, desde el versículo 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Es ahí donde nosotros lo estamos viendo de la boca de David, aquí en la palabra, de lo que él ha visto, del valor que él tiene. Él ya ha entendido ese valor en Dios. Por eso dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y ahí ve
uno el valor en esta palabra que por lo menos David estaba diciendo, entiendo el valor, entiendo que tú has estado conmigo, entiendo que tú eres mi creador y ese es mi valor, esa esencia, lo importante que soy para el creador. Así es, pastora, y efectivamente ahí es cuando uno dice, el Señor está hablando, porque precisamente ese verso estaba aquí para hablar sobre eso, de esa creación maravillosa y perfecta que Él ha hecho con cada una de nosotras, sí. ¿Cierto? De esa creación maravillosa que a cuántas de nosotras nos cuesta. ¿Por qué? Porque para nosotros nos es más fácil creer en lo que el enemigo nos quiere venir a vender, en esas mentiras del enemigo de tú eres insuficiente, sí. Tú no vales nada, tú no lo puedes hacer. Y como lo decía anteriormente, lo más difícil no es saber que esas mentiras y esas cosas están allí que el enemigo empieza a lanzarnos, sino lo más terrible es que nosotras lo creemos cuando nos vemos en ese espejo. Entonces, vernos en ese espejo de lo que hablan de nosotras es lo que lleva a que nosotras tengamos una baja autoestima. Pero cuando cambiamos ese espejo, y ese espejo es la palabra del Señor, y lo que el Señor habla de mí, la cuestión cambia. Y ya mi autoestima es una autoestima sana. Es una autoestima real, no está ni por encima ni está por debajo, sino es el valor real, es como el cheque que el Señor dice, mira todo lo que tú vales, ¿cierto? El Señor nos pasa ese cheque maravilloso y es decir, mira lo que realmente tú vales. Y yo digo, no solamente nos ha pasado a nosotras, ¿cierto? Y no solamente le pasa a las mujeres, y yo veía y decía, cuando el Señor manda a Moisés, pastora, ¿cierto? Ante el faraón, ¿qué empieza a hablar Moisés y qué empieza a decir? Yo no soy apto, es que yo soy tardo para hablar, sí. Es que yo no puedo porque no escoges al del lado que sabe hablar. Que sabe hablar. Y uno es así tal cual. Sí. Y uno piensa, y que le dice al Señor, y es algo que nosotros debemos tener claramente, y es que no eres tú. No es el valor que tú te das, no es lo que tú piensas de ti, sino es lo que ese valor agregado habla por allá en la contabilidad, y es ese valor agregado, es ese valor que yo he puesto en ti porque te he hecho a imagen y semejanza mía, una creación maravillosa. Y uno dice, por favor, quisiera que uno pudiera con esos copitos limpiar los oídos de las mujeres, ¿cierto? Y poderles prestar un espejo, esas palabras que el Señor cada día nos empieza a enviar, pero a nosotras nos cuesta muchísimo. Y uno lo ve, pastora, uno le ve en las consejerías, uno ve cuando tiene esa posibilidad de orar por las mujeres. Y lo que más nos hace falta a nosotros es ese valor propio, ese amor propio. Darnos cuenta que el Señor nos ha hecho de verdad perfectas y nos ha hecho con todo el amor. Y yo digo, ¿quién de nosotras desconoce lo que el Señor hizo en la cruz? ¿Cierto? ¿Quién de nosotras desconoce lo que hizo allí? Y yo digo, ahí es un valor maravilloso que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Tremendo, tremendo esto que estamos hablando en el día de hoy. Ahí está este tema que está tan interesante sobre la autoestima, sobre la baja autoestima. La pregunta es esa, ¿cómo está tu autoestima? Y estamos a esta hora en Mujeres de Reino con la pastora Marcela, con todos nuestros oyentes, y tenemos una invitada muy especial a esta hora. Es conocedora de la palabra, cristiana, sirve en ministerio infantil y hay algo adicional, y es que ella es psicóloga. Marcelita, amigas oyentes, y está con nosotros en el día de hoy para hablar sobre este tema. Hoy que estamos hablando de la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Es el tema de hoy acá que estamos desarrollando en Mujeres de Reino. A Margarita Patiño le damos la bienvenida a esta hora en Mujeres de Reino. Margarita, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es de verdad un privilegio estar aquí reunidas hablando de este tema tan importante. Bueno, y más aún teniendo en cuenta que necesitamos de todas las fuentes para ayudarnos. Necesitamos que Dios nos guíe, que en todo podamos encontrar eso que necesitamos y en este tema del día de hoy tan importante. Hablemos un poquito, Margarita, desde la psicología, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene baja autoestima? Bueno, yo creo que hay varios temas ahí. Digamos que primero, pues la autoestima es cómo me estoy viendo yo, cómo tengo ese autoconcepto, ese autoconocimiento, cómo me evalúo yo misma. Digamos que cómo podemos ayudar a alguien fortaleciendo esos mismos conceptos o esos mismos autos que tenemos. Entonces, fortaleciendo esa identidad, digamos que la autoestima es algo que podemos formar desde muy pequeños. Vamos teniendo esa identidad y vamos formando nuestra autoestima. Y también con el propósito que tengamos, con ese propósito de Dios en nuestras vidas o esas metas por las cuales estamos dirigiendo nuestra vida para llegar a un proceso de autorrealización también. ¿Qué tipo, Margarita, de experiencias has tenido desde tu profesión con aquellas personas que tienen baja autoestima? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar a encontrar cosas en la vida de la persona, esas manifestaciones? ¿Qué es de pronto esos temas fuertes que has encontrado, Margarita? Digamos que sí hay varios temas fuertes, como les decía, es algo que se forma desde la infancia y que formamos con nuestros modelos que tenemos. Entonces, nuestros papás, nuestros tíos, pues la familia más cercana. Y digamos que ahí podemos encontrar muchas veces abusos de autoridad, abusos de maltrato físico, de maltrato emocional o abusos sexuales. Entonces, digamos que esas personas pues van a crecer con esta baja autoestima de que yo valgo poco, de que soy poco para los demás o que muchas veces necesito la aprobación de alguien para poderme sentir mejor. Entonces, digamos que desde la psicología se trata de dar una luz, de dar esa linterna a las personas para que logren fortalecer esa identidad, para que logren llegar a ese quererse a sí mismo, para poder pues igual querer a los demás. Yo digo que algo muy fuerte que sirve mucho en este tema es poder ayudar a los demás. O sea, digamos, si yo soy una persona que tengo baja autoestima, pero estoy trabajando con un grupo de personas y me siento útil en este mismo grupo de personas y puedo ayudar a los demás, ahí voy a sentir una autorrealización. Igual en el cumplimiento de las metas que yo misma tengo. Digamos, no sé, de pronto aprender a tocar un instrumento, aprender a hacer alguna labor, eso me va a sentir pues que yo puedo aprender este hecho y que puedo dar más, entonces me va a llevar a esa misma autorrealización. Que tengo un valor, que realmente soy importante. Sí, esto es bien interesante. Pastora Marcelita. Bueno, Margarita, sé que tú tienes esa doble ventaja y es estar desde la parte de la psicología, desde la humanidad, desde Sí. todas esas corrientes que hay allí, pero también tienes la posibilidad de conocer la palabra del Señor. ¿Cómo realmente desde lo que tú ves como psicóloga y de lo que tú ves como conocedora de la palabra del Señor, fusionas de una u otra manera esas dos cosas para poder ayudar a las personas? Muchas veces, y no es ir en contra de corrientes de la psicología, pero muchas veces hacen ver que es yo puedo, yo soy capaz, y claro que eso es importante, pero muchas veces desvirtuamos lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Tú cómo fusionas esas dos partes desde tu profesión como psicóloga y desde tu conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cómo empezamos a ayudar a esas personas que tienen esa baja autoestima? Claro que sí. Digamos que hay un versículo de la Biblia que está en Génesis 1:27 que dice que somos creados a su imagen y semejanza. Digamos que eso es muy importante porque no, o sea, no somos
cualquiera si no somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues digamos que eso nos da todo el valor que podemos tener en nuestra vida. Adicional, hay un versículo también en Mateo 22:39 que dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también nos da el valor de que debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. O sea, primero debo cultivar ese amor en mí, debo quererme yo mismo para poder pues ofrecer a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que les mencionaba hace un momento, primero pues tener esa identidad de que somos hijos de Dios, de que fuimos creados por Él para un propósito grande y adicional pues sirviendo también a los demás. Eso yo sigo pensando que es la mejor forma de poderme ayudar a crecer esa autoestima, es cuando sirvo a los demás, cuando soy útil en una comunidad, en un lugar, cuando puedo hacer algo por alguna persona, eso me lleva también a una autorrealización. Margarita, ¿algún comentario final con respecto a este tema del día de hoy sobre el autoestima? Digamos que un comentario final sería que muchas veces tenemos esas crisis de identidad, esas crisis de pronto que no nos ubicamos, más que todo pues en la adolescencia, en la juventud, se pueden sentir estas crisis, pero la idea es que fortalezcámonos en Dios, tengamos esa identidad como hijos de Dios, y no busquemos la aprobación de ninguna persona. Sabemos que muchas veces las personas esperan que alguien le diga, ay, sí, está bien para sentirse uno bien consigo mismo. Digamos que con la persona que más hablamos durante todo el día es con nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos debemos fortalecer esa relación con nosotros mismos, hablarnos bonito, tener un buen conocimiento de nosotros mismos, no autoflagelarnos nosotros mismos, sino más bien automotivarnos. Bueno, Margarita, muchísimas gracias de verdad por esos conceptos a esta hora aquí en Mujeres de Reino. Margarita, Rosa Margarita Patiño, psicóloga cristiana. Hay una diferencia, ¿no? Claro que sí. Hay una diferencia grande. Y ella nos hablaba de ver todas las cosas desde el comienzo, desde el inicio. ¿Cuál es ese inicio? El creador. ¿Quién es nuestro creador? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Mujeres de Reino. Ella es una mujer de reino. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad fue un honor poder hablar con ustedes el día de hoy y pues para lo que necesiten estoy disponible a servir. Muchísimas gracias, Margarita. Sí, así es. Aquí estamos disponibles. Ella también es una mujer de reino. Seguimos a esta hora en Mujeres de Reino. Queremos contarles algo, cómo pueden seguir este ministerio, Marcelita, Pastora Marcelita, cómo nuestros oyentes, nuestras oyentes, esas mujeres hermosas que están hasta ahora conectaditas con nosotros, vamos a tener grandes sorpresas, vamos a estar orando por esas peticiones de oración que nos dejen en el día de hoy. Hay una línea que es la línea WhatsApp de Fuego AM, donde ustedes nos pueden empezar a escribir, dejarnos esa petición de oración sobre este tema del día de hoy, sus comentarios y demás, a través del 322-729-1386. 322-729-1386. Pero también hay un contenido especial para mujeres que vamos a estar desarrollando a través de Facebook, YouTube e Instagram para que ustedes nos puedan seguir como Ministerio de Mujeres de Reino. ¿Cómo me puedo ubicar? Claro que sí, pastora. Allí usted ubíquese en Facebook y YouTube. ¿Y cómo nos van a ubicar? Mujeres de Reino, Fuego AM. Sí. En esas dos plataformas. Sí, señor. Si usted quiere seguirnos por Instagram, usted va M de Mujeres de R de Reino, Ajá. Ministerio.
MDR Ministerio. Así usted nos va a encontrar allí en Instagram. Y la pastora lo decía, allí usted va a encontrar muchas cosas, palabra del Señor para cada una de nosotras, devocionales y estos programas, si usted los quiere compartir con otras mujeres, allí nos va a encontrar Instagram, YouTube y Facebook. Sí, señora. Así es, para que se unan y estén en esta comunidad de mujeres de reino con nosotros. Hoy hablando de cómo está nuestra autoestima. Allí teníamos hace un momento esos tipsitos por nuestra psicóloga cristiana invitada Margarita en el día de hoy, cosas muy interesantes de cómo superar ese problema de baja autoestima. Hay una cosa muy importante y es que no podemos quedarnos allí. Digamos que hoy estamos identificando y de pronto decimos, sí, esa persona soy yo, me ha pasado, aún conocí de Dios y resulta que todavía estoy teniendo ese problema de baja autoestima. Decíamos hace un rato que es muy importante ver y entender quién es nuestro creador, quién es Dios en nuestra vida, ese valor tan importante que tenemos en Dios, para saber que ahí es donde está nuestro valor, que es ahí donde nos tenemos que parar. Y hay algo acá para hablar un poco de esto, pastora Marcelita y amigas oyentes, y es de dónde ha venido también esa baja autoestima, que pudo haber sido incluso desde el vientre de mamá, porque si yo tengo una mamá o tuve una mamá que tenía baja autoestima, sí, entonces eso lo estoy recibiendo también, lo pude haber recibido desde el vientre de mamá, ya en la niñez, en la adolescencia, el maltrato, el abuso, las malas palabras, ahí donde nos sucedieron de pronto tantas cosas, tantas heridas, el maltrato, pues de pronto ahí también inició ese problema de baja autoestima. Claro que sí, y dicen que efectivamente uno muchas veces no cree que desde el vientre uno empieza a formar realmente lo que nuestros hijos van a hacer más adelante, ¿cierto? Si yo tengo en mi mentalidad, y bueno, yo les cuento acá entre paréntesis, pastor, algo, y es, yo soy docente, muchos ya conocen, trabajo con personas con discapacidad, ¿cierto? Hay una de ellas, pastora, que es muy conocida, ¿sí? Y es el autismo, el espectro autista, ¿sí? Y muchas veces en lo que yo leía, bueno, hay muchas corrientes, muchas cosas que hablan que ha sido difícil diagnosticar el por qué surge, ¿sí? Esta discapacidad y eso, pero había una que me llamaba mucho la atención y decía un psiquiatra, neurólogo, especialista en esto, y decía que esto surge a raíz de que una mamá ha pasado mucha parte del tiempo de gestación, ha estado deprimida, ha estado llorando. Miren ustedes. ¿Cierto? Y él decía, una de las causas que están estudiando es porque la mamá ha sido muy depresiva. Y una de las características de una persona con baja autoestima es esa, la depresión. Entonces uno dice, ¿soy solo yo? No, es lo que yo estoy irradiando, es lo que yo estoy pasando a mi hijo que está en mi vientre. Entonces, ya después, cuando ellos nacen, empieza lo que tú hablabas ahorita. Y cierro ahí mi paréntesis de lo de mi labor, y es el abandono. ¿Cuántas el cosas? Maltrato, ¿cierto? El abuso, y muchas veces pensamos que es solamente un abuso físico, ¿sí? Que es un tocamiento inadecuado, pero son esas palabras que yo, desafortunadamente, acá no queremos darle palo a nadie, pero nosotros como papás, realmente somos esa fuente de lo que estamos formando en nuestros hijos. El abuso, el abandono, el maltrato, los golpes, las malas palabras. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra está allí, pastora. Claro. Uno escucha y a ti te dicen, es que tú eres un bruto, es que tú no sirves para eso, es que tú eres gorda, es que tú eres fea, es que tú eres... Es que hay veces hasta las mismas comparaciones que nosotros hacemos en nuestros hijos. Exacto. ¿Cierto? Ay, ¿por qué no eres como tu hermano mayor, que él sí estudió, él sí hizo y tú no? Y todas esas cosas van guardándose allí en un baúl, en una caja negra, ¿cierto? En una caja negra que cuando yo empiezo a crecer, esa cajita empieza como a destaparse y empieza a hacer que yo realmente
empiece a tener esa baja autoestima. ¿Y cómo me identifico yo con esa baja autoestima? Decía, una persona que tenga una baja autoestima es una persona pesimista, Sí. insegura, incapaz, indefensa, incluso hasta sumisa, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ha recibido todas esas cosas. Entonces, lo recibimos, perdón, de parte de nuestros padres en la infancia, pero vamos creciendo y llegamos a la edad de la niñez, de la adolescencia, estamos en el colegio, y yo que estoy en esa parte del colegio digo que allí es donde nosotros tenemos que fortalecer más esa autoestima en nuestros hijos, porque es un ambiente desafortunadamente muy tóxico, Sí, fuerte. porque todos los chicos llegan con todo lo que generan, lo que traen de su casa y empiezan a generar esas palabras negativas, y si yo tengo una baja autoestima y yo recibo una palabra aún más, pues yo la guardo en esa caja y sigue creciendo esa baja autoestima en las relaciones con mi pareja. Sí. Todo eso de ahí empiezan a surgir todas, en cada una de nuestras etapas empiezan a haber episodios que generan que yo tenga baja autoestima. Claro, y que de alguna manera se enriquezca ese poco concepto que tenemos de nosotros. Entonces, en el caso de la pareja, como yo ya vengo con baja autoestima, Claro. no, él no me quiere porque yo soy desagradable, porque yo soy una persona que no vale, entonces no me valora, y es eso lo que empezamos a reflejar, porque en el tema de la baja autoestima, todo eso que nosotros estamos viviendo se va reflejando. Claro, Es lo que eso se es. nota, es el fruto que estamos evidenciando, cuando todo lo contrario es lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque allí en Romanos 8, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Debemos tener cada día más esa seguridad nos la trae la palabra de Dios, todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque dice que el mismo Espíritu de Dios es el que nos asegura, nos convence de que somos hijos de Dios. Así es, pastora, y volvemos, y no es redundar entre el mismo y lo mismo, pero es que debemos tener claro algo, y es, el valor no te lo da el de afuera, el valor es el que te creó. Así es. Y tú lo hablabas ahorita en ese salmo tan hermoso donde dice que Él fue el que nos formó, y lo vemos desde el principio, desde la creación, cuando Él dice que nos hizo a imagen y semejanza suya. Y yo digo, ¿usted se ha puesto a pensar cómo es la imagen del Señor? ¿Usted cree que Él sería una persona imperfecta, una persona que se mira al espejo y dice, oiga, yo no soy capaz de crear todo lo que he creado? Mira todo lo que Él ha hecho, o sea, todas las maravillas que Él ha creado, y tú no eres un accidente. Tú no fuiste un accidente, tú no fuiste esas cosas que uno a veces habla y dice, Señor, yo creo que tú te equivocaste conmigo. Sí. Yo creo que tú te equivocaste haberme Yo fui un enviado accidente. acá. ¿Cierto? Un accidente de la vida soy yo. Y eso realmente es algo en lo que nosotros empezamos a darnos cuenta, y precisamente allí es cuando nosotros podemos ver en el Salmo 119, en el verso 73, y es algo que hablabas tú, pastora, anteriormente, y donde dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, aprenderé de ti, aprenderé de quien me creó, de quien hizo esa obra maravillosa y perfecta, de lo que yo realmente no quiero borrar de mi mente ni de mi corazón. Lo que yo realmente quisiera coger y borrar de mi mente y mi corazón son esas palabras que están haciendo que yo me vea y desvirtúe ese valor que el Señor ha puesto en mi vida. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que tú recibiste en la niñez, que tú recibiste en la adolescencia, que tú has recibido de tu pareja, hasta de tus mismos hijos en tu trabajo, donde dicen, tú eres insignificante, tú no puedes, tú no vales? Pero entonces acá no queremos caer en el error, pastora, y pues ahí lo que hablábamos detrás de micrófonos, y es, muchas veces buscamos ayuda
y no queremos irnos por otro lado, y es la psicología tiene aportes muy buenos para todo el desarrollo, y lo hablábamos ahorita con Margarita, ¿cierto? Por eso yo le preguntaba, tú tienes la posibilidad de estar en los dos lados, desde la psicología y desde el conocimiento del Señor, porque muchas veces nos dicen, ponte al frente de un espejo y ya empezamos y tú lo puedes lograr y tú lo puedes hacer. Claro que sí, pero tenemos que reconocer que no es en mis fuerzas, no es en mi voluntad, sino es en lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras. Tengo un ejemplo de un caso de este tipo, y es una chica que conocí con baja autoestima. Yo siento que ella aún no ha salido de esa baja autoestima. Y resulta que ella tiene hijos, tiene un matrimonio, fracasa, sigue su camino, pero empieza a salir de todo lo que es el amor de Dios, realmente identificarse con Dios. Siente que no está identificada plenamente con Dios. Entonces, ¿qué hace? Ella empieza a darse esa propia afirmación. Yo me doy la afirmación. Y incluso empieza a hacer piezas para las redes sociales. En esas piezas ella habla y dice, no, es que estoy hablando con alguien y tengo a alguien que me está hablando que yo soy muy importante, que yo valgo, pero ya no, el centro no es Dios, lo que Dios puede hacer por mí. Entonces, detrás de todo eso, porque ella dice, no, tú te puedes levantar y tú eres lo mejor, y sí, son esas palabras de afirmación que no están mal, pero yo debo saber cuál es la fuente de todo eso, porque si la fuente no es Dios, si no me paro en Dios, pues entonces un día cualquiera, eso que está dentro de mí, donde no hay una sanidad en mi corazón de ese problema que yo tengo de autoestima, no hay una sanidad de todo eso que yo he tenido que vivir, pues sencillamente vuelvo y me caigo, y un día por X o Y circunstancia, por la pareja, por los hijos, porque lo que decíamos, me engordé un poquito porque tuve un hijo, ahí ya nuevamente vuelvo a caer en el mismo hueco. Y es algo de verdad, pastora, que lo veíamos claramente, y es, entonces nos paramos al frente del espejo. Entonces lo que tú dices del ejemplo de esta chica, y es, entonces mi valor está en que yo puedo, que yo soy capaz de conseguir X o Y trabajo, ¿cierto? No consigues el trabajo y entonces, ¿qué pasa? Vuelves y caes. Entonces, siempre voy a poner al frente una meta, pero esa meta siempre se va a desdibujar. ¿Por qué? Porque está centrada es en mí, en yo, nos volvemos egocentristas y no nos damos cuenta que realmente quien nos está poniendo ese valor es el Señor. Entonces yo digo simplemente desvirtúo, si no consigo, por ejemplo también cuando nosotros decimos, y yo estaba ahorita recordando tantas cosas porque el Señor nos empieza a hablar, y yo recuerdo que muy jovencita cuando entré en la universidad, le hacen a uno la entrevista. Entonces, bueno, ¿y tú por qué quieres estudiar? ¿Y tú por qué quieres hacer esto? Entonces yo le decía, perdóneme en lo grotesco, en mi ignorancia, yo le decía, no, es que yo quiero ser alguien en la vida. Sí, entonces la persona, bueno, el profesor, psicólogo que estaba allí, se cruzó de brazos y me dijo, ¿y luego tú no eres nadie? Y yo creo que yo me puse así como un tomatico. Y yo no sabía qué responderle, ¿cierto? Esa era la intención, quiero ser alguien en la vida. ¿Cierto? Pero entonces él me hacía ver y decía, bueno, si tú misma no reconoces que ahorita eres alguien, y él no conocía de Dios y yo tampoco conocía de Dios, pero de una u otra manera fue como confrontante. Yo decía, bueno, pues sí, claro, yo soy alguien. Pero yo no necesitaba estudiar para ser alguien, porque el Señor ya me había, desde que Él me creó allí en el vientre de mi madre, Él ya me había puesto ese valor. Pero entonces yo necesitaba estudiar porque eso era lo que yo quería, y pensaba que estudiando y siendo profesional yo iba a valer un poco más. Exacto. ¿Cierto? Y es lo que siempre estamos pensando. Entonces, y si yo consigo, y si yo consigo un esposo, pues voy a valer más. Y si tengo unos hijos, voy a valer más. Y si tengo esto, voy a valer más.
Pero cuando todo eso empieza a desdibujarse, yo decía, bueno, y si no pude estudiar, pues no voy a valer nada. Exacto. Y si no tengo esposo, pues menos. Entonces, -0, -5, menos. Cuando me voy a dar cuenta, pues lo que decíamos al principio, nuestro valor está en fondos insuficientes, ¿cierto? Está a saldo rojo porque no valemos absolutamente nada. Entonces yo digo, es tan fuerte de verdad, y de verdad entender que tenemos un propósito que el Señor marcó desde que nos puso allí en el vientre. Así es. ¿Cierto? Y acá en el Salmo 138:8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es, qué lindo. ¿Cierto? Qué lindo. Entonces yo digo, nunca estamos solas. Ahí animar a aquellas mujeres que nos están escuchando, que cuántas palabras han recibido, que cuántos maltratos en todas las áreas de la vida han recibido, pero por favor, métaselo allí en la cabeza. No solamente nos escuchen, métaselo en la cabeza y ánclelo allí en su corazón. El valor no es dado por lo de afuera, el valor es dado por el Señor. Ni por las circunstancias. ¿Cierto? Es que nomás podemos identificar algo o entender algo. Y es que hablábamos de Dios como Padre y como Creador, lo importante que somos. Ahí ya tenemos toda la importancia. Pero si pensamos en Jesucristo, si pensamos en el Hijo de Dios, nos vamos a encontrar que Jesús murió en la cruz por cada una de nosotras, como mujeres. Murió en la cruz por nosotras. Entonces nuestro valor debe estar arraigado en el amor de Cristo. Él murió por nosotras. Cristo murió por nosotras. Y ahí vemos ese amor maravilloso que viene del Padre, que no hay mayor amor que esa entrega por nosotras. Eso quiere decir que ahí es donde debemos estar completamente ancladas. Hagamos un ejercicio para quienes están allí al otro ladito, que podamos colocar en una hojita, en un lado, lo que yo estoy pensando de mí, el valor que yo tengo. Así es. Y al otro lado vamos a colocar lo que Dios piensa de mí y el valor que Dios ve de mí. Y miremos las dos partes. Cuando ustedes hagan ese ejercicio allá en casita, donde estén, hagan ese ejercicio y miren la diferencia. ¿Qué es lo que yo pienso y lo que piensa Dios de mí? Lo que Dios piensa de nosotros es lo real, lo verdadero. Y lo que nosotros estamos diciendo es todo eso que el enemigo ha botado sobre nuestras vidas, que nos ha cogido muchas veces como esa caneca de la basura. Correcto. Digámoslo de alguna manera. Un tapete que pisotea. Exacto, para que podamos decir una cantidad de cosas que no son reales, cosas de las cuales nos apropiamos. Es que yo soy bruta, es que yo no entiendo, es que yo soy la más fea. Y al otro lado Dios nos está dando esas palabras suyas de lo que Él ha pensado, ha querido de cada una de nosotras. ¿Cuál será la que tiene más valor, Marcelita? Bueno, pastora, yo creo que sin duda, bueno, es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto? Lo feo es lo que tenemos que desechar. Claro, eso es lo que, ahí sí como dice la palabra, retened lo bueno y desechamos lo malo. Así es. ¿Cierto? Pero nosotras nos quedamos con lo malo y desechamos lo bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos eso tangible. Necesitamos esa palabra, escucharla de un hombre y no un hombre hablando de sexo, sí, masculino, sino necesitamos es eso de las personas, necesitamos escuchar su aprobación, su palmadita en la espalda y sigue, ánimo. No, lo que realmente necesitamos es lo que el Señor nos empieza a hablar todos los días, de ese sacrificio que Él hizo, de esa creación maravillosa que Él hizo, de ese valor que Él nos ha puesto, pero que ninguna de nosotras nos lo cree. Pero entonces démonos cuenta, el Señor somos de gran estima ante los ojos del Señor. Así es. Y allí en Isaías 43, pastora, en el verso 4 nos dice precisamente, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces uno dice, o sea, si usted dice, oiga, ¿cómo hago para darme cuenta en dónde yo veo eso tan maravilloso?
yo la invito. Aquí hay no sé cuántas páginas tiene la Biblia, ¿cierto? En algunas tendrá más, pero acá hay miles de palabras que te hablan a ti y hacen ver reflejado el amor y el valor que el Señor te ha dado. No necesitas que un hombre te diga cuánto vales, realmente lo importante que eres. Lo que realmente necesitamos es que el Señor nos hable, nos susurre al oído y nos diga que realmente Él ha puesto en nosotras un valor maravilloso y que hoy el Señor permita que ese corazón esté abierto para recibir ese valor, que renunciemos realmente a todas esas palabras y que hoy adoptemos lo que el Señor quiere para cada una de nosotras. Sí. Que nos paremos ahí, es cierto, esa palabra, adoptar, recibir, pensar en qué somos o quiénes somos cada una de nosotras y que todos esos problemas de baja autoestima deben desaparecer con base en el amor que Dios tiene para cada una de nosotras. Si usted dice a esta hora, yo necesito una consejería sobre este tema, yo tengo ese problema de baja autoestima, quiero como cambiar, quiero que mi vida sea completamente diferente. Ojo, de pronto alguien nos va a decir, yo no conozco de Dios todavía, no sé cómo es con Dios. Ahí les vamos a dar esta línea telefónica para que ustedes nos digan. Cuenten, yo necesito una consejería, necesito que oren por mí con respecto a este tema. Claro que sí, a través de la línea WhatsApp 322-729-1386, para que nos puedan escribir, para que nos puedan contar si necesitan consejería, oración con respecto a este tema. 322-729-1386. 322-729-1386. Bueno, y ya el tiempo se nos va a ir terminando en esta mañana de Mujeres de Reino, en este primer programa, hoy hablando de cómo está nuestra autoestima, cómo está tu autoestima. Debemos analizar, debemos ver, debemos saber dónde estamos paradas, qué es lo que está sucediendo y que si hoy lo logramos identificar y decimos, esa soy yo, empecemos a trabajar en ese problema de baja autoestima, que de la mano de Dios lo vamos a lograr. Es necesario esa sanidad en el corazón, porque donde hay baja autoestima se sigue sumando, ¿no? Claro, donde hay rechazo cosas. Se sigue sumando, hay más rechazo. Que... De rechazo a más rechazo, de baja autoestima a mucha más baja autoestima, hasta llegar a ese punto de pensar que no somos valiosas de tal manera que es preferible quitarnos la vida, es preferible no estar en este mundo porque estamos sobrando en este mundo, porque no somos importantes para nadie, no tenemos valor y si nosotras mismas no vemos ese valor, pues sencillamente vamos a decir, es completamente real. Así es, y es tan fuerte, su merced lo decía ahorita lo último, cuando no nos damos ese valor y no tenemos ese valor suficiente, hasta decidimos, y creo que muchas mujeres ya han pasado por eso, y es de quitarse la vida precisamente porque no conocen del valor maravilloso que el Señor les ha dado. Entonces yo creo que una invitación maravillosa es esté atenta a lo que el Señor realmente ha hablado hoy a su vida. Que si usted no conoce de Dios y es por casualidad usted encontró este programa, usted nos está escuchando, que realmente usted empiece a ahondar en lo que el Señor empieza o lo que el Señor quiere para cada una de nosotras, para evitar que realmente nosotras sigamos en ese mismo pozo, en esa misma oscuridad, en esas mismas tinieblas, sino que realmente empecemos a salir de allí. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Señor. ¿Pero qué necesita el Señor? Que nosotras dispongamos el corazón para realmente recibir lo que Él quiere hoy para cada una de nosotras. Así es. Ya la pastora Marcela va a tener 2 minuticos de oración por cada una de ustedes en este tema en el día de hoy. Pero yo quiero hacerles una recomendación ya para finalizar. Y es que para ver ese valor que Dios tiene de cada una de nosotras, podamos ir a Proverbios 31, allí desde el versículo 10,
para ver esa mujer virtuosa que Dios tiene, que Dios ve, esas capacidades, todo lo que nosotros podemos hacer y que nos demos cuenta que todo eso que ha venido para dañar, para destruir, viene lógicamente de Satanás, porque allí donde hay un propósito y en cada una de nosotras hay un propósito, no importa la edad que tengamos, entonces es el enemigo el que quiere dañar ese propósito. Y aún lo decíamos desde el comienzo, allí desde el vientre de nuestra madre quiso dañarse ese propósito, pero nadie puede dañar aquello que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho es perfecto, así seamos bajitas, calvitas, así podamos decir en algún momento, es que esa persona es como más inteligente que yo. No, el Señor me ha dado capacidades diferentes. Todo ese tipo de cosas tengo que aprender a mirarlas desde la óptica de Dios y desde la entrega y el amor de Jesucristo. Así es, pastora. Entonces, no sé. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a nuestro tiempo de oración allí, mujer, donde tú estás, donde nos estás escuchando, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y hoy, amado Rey y Padre de la Gloria, hoy te damos gracias porque es un privilegio maravilloso, Señor, poder estar aquí, Señor, detrás de estos micrófonos, poder hablar de tu palabra, Señor, poder, Padre Celestial, llegar a miles de mujeres, Dios, que de pronto no te conocen o apenas han escuchado de ti, Señor, pero que hoy, Dios, sabemos y tenemos la plena seguridad, Señor, que tú has hablado a esos corazones de aquellas mujeres, Padre de la Gloria, que por mucho tiempo han recibido, Padre Celestial, palabras negativas, Señor, que lo único que han hecho en su vida, Dios, es tener esa baja autoestima, pero hoy tú les has hablado a cada una de ellas, Señor, y has dicho, Señor, cuál realmente es lo importante y es el valor que tú le das, Señor. No es el valor que recibimos del hombre, no es la palmadita, no es el tú puedes, sino es que realmente, Señor, tú tienes un propósito maravilloso para cada una de estas mujeres, Señor, y sé, Padre Celestial, que muchas de ellas hoy, Señor, estarán atentas y se levantarán, no por el poder de cada una de ellas, sino por el poder que tú les estás dando a cada una de ellas, por ese valor, Señor, por esa creación perfecta y maravillosa que tú has hecho con cada una de ellas, Señor. Y hoy te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú borrando, que seas tú quitando el poder de cada una de estas palabras, de estos maltratos, de estos abusos que ellas han recibido en cada una de las etapas de su vida, aun si vienen de rechazo desde su vientre, en la niñez, en la adolescencia o aún en las relaciones que han tenido, Padre Celestial, que seas tú quitando el poder a cada una de estas palabras y que seas tú, Señor, haciéndoles entender hoy una vez más, Dios, que el valor lo pones tú, y es así, Padre de la Gloria. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Dios. Amén y amén. Amén. Gracias a todas por habernos acompañado en este programa de Mujeres de Reino. Y queremos decirles nuevamente una línea celular WhatsApp para que nos puedan escribir. Así es, pastora. Y para que nos puedan contar si de pronto alguna dice, yo tengo una petición de oración, quiero que oren por mí con respecto a este tema. Yo necesito una consejería con respecto a este tema. Quiero seguir ahondando con respecto a esto que están hablando en el día de hoy, la baja autoestima. Pues ahí está la línea WhatsApp, el 322-729-1386. 322-729-1386. Contarles a todas las mujeres que este programa es para ustedes, que es un programa nuevo, que es un ministerio que se llama Mujeres de Reino y que además de eso nos podrán seguir a través de Facebook, de YouTube y también de Instagram. ¿Cómo lo podemos hacer para que inmediatamente usted nos empiece a seguir? Claro que sí, pastora. Allí en las redes sociales usted nos va a encontrar en YouTube y en Facebook como Mujeres de Reino Fuego AM. Y si usted tiene Instagram y es seguidora, lo vamos a encontrar como MDR Ministerio. Así que usted no tiene excusa porque allí usted va a encontrar todo lo que el Señor tiene para usted.
Bueno, gracias, mujeres hermosas, a todas ustedes por estar en este primer programa de Mujeres de Reino. Muchos temas, muchas cosas interesantes los días domingo aquí en Fuego AM, la radio para adorar. No lo olvide, todo lo que necesite se puede comunicar con el 322-729-1386, que es nuestra línea WhatsApp. Pastora Marcelita, muchísimas gracias. Amén, pastora. Bueno, muy bien. Gracias a todos y hasta un próximo Mujeres de Reino.